Los animales beben de esta agua y para el extremo de los casos, en los puntos donde las depuradoras vierten el agua a los ríos, algunos Hola, ¿cómo lugareños se están? acercan esperando el momento en el que las plantas No sé si me escuchan bien. animales beben de esta agua y para el extremo de los casos, en los puntos Me indican por favor si se escucha bien el volumen. Según yo le subí todo. Y bueno, adaptándonos a las modalidades que requiere hoy día la situación que vivimos. ¿Cómo están? Qué gusto verles, qué gusto saludarles. Y pues el día de hoy quiero agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí por este medio. Y realmente estamos contentos porque a pesar de que la situación a nivel mundial de una o de otra manera nos afecta, tanto a nivel salud, a nivel de rutinas, a nivel económico, etcétera, la verdad es que creo que cada uno de nosotros podemos ver la mano de Dios en cada momento, en cada situación, y agradecemos a Dios por ello. Hoy día um, tenemos una tremenda oportunidad de adaptarnos a un modelo diferente de hacer iglesia. Muchas veces hemos dicho o enseñado o incluso cantado el hecho de que Dios quite las paredes, quite los muros y demás. Y de repente cuando no podemos reunirnos en una estructura que son valiosas y son importantes los sitios de reunión, de repente como que hubiese en algunos una histeria colectiva, ¿no? Donde nos surge volver a, quizás porque algunos podemos sentirnos más cómodos en un templo o en una estructura y es válido. Pero también creo que Dios está usando estos tiempos para romper muchos paradigmas, esquemas y demás situaciones que teníamos muy arraigadas, que tenemos todavía muy enmarcadas en nuestra mente y queremos ser propicios y pertinentes a la necesidad actual, entendiendo que Dios no tiene límites, que Dios no tiene fronteras, que Dios no está limitado a determinada expresión o a determinadas formas o a determinados modos. Entonces, dicho lo anterior y agradeciendo al pastor, a los pastores de esta invitación, quiero entrar en materia. Hace unos días platicaba con el pastor Iván en el sentido de que hace algunas semanas tuve un sueño, el cual no voy a entrar en mucho detalle, posteriormente seguramente será motivo de verlo más a profundidad, pero de una o de otra manera la parte central que Dios me habló primeramente para mí en un jalón de orejas muy palpable y no me da vergüenza decirlo, primero porque ustedes son mis hermanos, son mi familia, y segundo porque creo yo que Dios muchas veces tiene que hablar para corregirnos, y gracias a Dios por ello, porque eso muestra su amor de padre. El día que Dios no nos corrija, ese día sí tendremos que estar preocupados. En parte del sueño el mensaje central era un reclamo de parte de Dios, básicamente. En el sentido de que Él está buscando un remanente fiel, una expresión fiel, que nunca se haya o no se arrodille ni ante Baal ni ante Acera. Y esto tiene una implicación un tanto compleja, pero platicando con algunos consiervos y meditando en este sueño, es difícil porque si bien Dios en su misericordia y como dicen algunos por un error de papeleo en el cielo tiene a bien
usarme en su gracia, en el mover profético. Quienes conocen el cómo Dios puede usarme en lo particular, no es casi a través de sueños. Es muy raro que yo sueñe, a menos que haya cenado mucho, ¿no? Pero es complicado, no es una forma recurrente como Dios me muestra algunas cosas. Entonces, cuando recuerdo lo que soñé y recuerdo un mensaje así, es porque sé que Dios quiere que ponga particular atención. Y el punto es que dentro de este sueño, dentro de este reclamo, porque fue un reclamo fuerte de parte de Dios, entendiendo que es el culto a Baal y a Sera, tiene muchas implicaciones en torno a satisfacer nuestra carne, en torno a una implicación incluso de tipo sexual, pero sobre todo en torno, y es el punto que creo que tenemos que poner peculiar atención, y reitero con mucho amor y con mucho respeto, primeramente un servidor, es en el hecho de que nos hemos vuelto muy permisivos en muchas cosas que no son correctas, que sabemos que no agradan a Dios, pero que disfrazamos o amparamos bajo argumentos como todo mundo lo hace, como no pasa nada, como pues es parte de la vida, etcétera. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque realmente estamos en un peligro real, en un peligro constante, y hemos minimizado lo que la obra de Satanás, la obra del pecado, pero también la obra de nuestra propia carne puede hacer. Y muchas veces amparados en que si bien Dios es un Dios de segundas oportunidades, y gloria a Dios que lo es, porque si no, usted y yo estaríamos fritos, y de que Dios perdona y de que Dios restaura, y voy a tocar ese punto en un momento. Nos hemos vuelto, perdóneme la expresión, pero hablo por mí, nos hemos vuelto a veces hasta cínicos, con el perdón de la palabra, en el sentido de querer minimizar muchas de las cosas que estemos haciendo. Y el reclamo de parte de Dios es fuerte, porque Dios, si bien en los ejemplos que tenemos bíblicamente y aún hoy día restaura, también es cierto que permite consecuencias de vida. También es cierto que permite situaciones de aflicción, situaciones que nos provocan un arrepentimiento. Y preguntándole a Dios en el sentido del reclamo de que no, de buscar un remanente que no se haya arrodillado, no se arrodilla ante Baal y ante Acera, le dije: Señor, muchos de nosotros lo hemos hecho de una u otra manera. Y entonces le decía: ¿qué podemos hacer si hemos fallado, si hemos caído, si hemos hecho algo que no? Y la palabra fue restauración. Dios es especialista en restaurar, y tomando en cuenta y entendiendo que restaurar significa volver al diseño original, creo fuertemente de parte de Dios que este es un tiempo de restauración para muchos de nosotros, donde el poder y la gracia y la misericordia se van a extender, pero tiene que haber una disposición, primero a reconocer aquello que no agrada a Dios, segundo a entregarlo, y tercero a permitir que Dios trabaje en nosotros. Miren, nosotros somos muy dados a decir: ven tal cual eres, Dios te acepta como eres, y es correcto, porque nosotros llegamos al Evangelio, cada uno de nosotros en su propia historia, en su propio contexto, y llegamos deshabilitados, llegamos descalificados, llegamos sucios, llegamos
de muchas formas. Pero muchas veces nos quedamos en el sentido de enseñar o de predicar que Dios nos acepta tal cual somos, pero no nos va a dejar igual. Ese es el punto. Que se nos olvida que al llegar al Evangelio le estamos dando un sí a Dios, y entonces Él en su gracia y en su amor empieza a moldearnos, y tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en nosotros, a que Dios haga su obra en nosotros, a que Dios cumpla sus expectativas en nosotros, a que Dios nos use, a que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. Y es ahí cuando ya no resulta tan agradable, porque el decir, ven tal cual eres, no importa, así como estás, Dios te ama, Dios te recibe, sí, yo lo sé, pero no nos va a dejar igual. Entonces yo puse como título a lo que quiero hoy, pues de manera breve y con mucho amor, el compartirles. Le puse estorbos o sicomoros. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Ahí iba a decirle, me dice un amén, pero no lo voy a escuchar, así que me escribe un amén si quiere, para ver que ya lo tiene. Lucas 19, del 1 al 10, por favor. Le doy 5 segundos más para que lo busque. Lucas 19, del 1 al 10. Es un pasaje muy conocido. Si usted creció en el Evangelio o tiene chilpayates que lleva usted a la escuela dominical, en alguna clase de niños le enseñaron forzosamente la historia de Zaqueo. Y usted puede y yo podemos olvidar quién es Zaqueo, pero nos quedamos con una característica esencial, ni siquiera espiritual o ministerial o algo, sino física de él, que es que era chaparrito. No sé cuánto habrá medido Zaqueo, me imagino que era bastante bajito, a lo mejor 1.40, 1.50, pero era una característica interesante que la Biblia describe. ¿Ok? Dice así, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Bien, entendemos por la escritura y por lo que Lucas escribe algunas características de Zaqueo, algunas características del sicómoro y obviamente el contexto me lleva ahí a Jesús. Un sicómoro es un árbol, y investigando un poquito, no soy experto en botánica ni mucho menos, pero hay características muy interesantes de este árbol en particular que quiero compartirle. Básicamente son 3 que quiero decirle de manera muy rápida, pero que en algún momento podemos ir hilando del por qué
en la Biblia nos hace referencia a este árbol y resulta interesante. Fíjese, el sicómoro puede llegar a medir hasta 10 metros y es ideal para dar sombra en zonas soleadas. Otra característica, sus frutos son comestibles, es como una especie de higo. Y fíjese qué interesante, el fruto está muy pegado al tronco. Y cuando el fruto se desprende del tronco, se comienza a pudrir. Y otra característica, y la última que yo noté ahí interesante, es que tiene capacidad para crecer en entornos secos, en suelos pobres en nutrientes. ¿Qué es lo que quiero hoy resaltar? Primero que nada, yo creo que una situación como la que vivimos hoy día a nivel mundial, donde pensábamos que en 15 días o a lo mucho un mes o 40 días, ¿no? De ahí el nombre de cuarentena, íbamos a volver a una normalidad. A todos nos ha sorprendido el hecho de que pues, se va para 5 meses o un poco más y la situación continúa. Y mire, más allá de teorías conspirativas, etcétera, etcétera, yo creo que es muy interesante el detenernos a pensar que es un tiempo de oportunidad, un tiempo de crisis, es un tiempo de oportunidad para que Dios se muestre como Señor. Y mucha gente hoy día, presa quizás del miedo, de la incertidumbre, está buscando el poder acercarse a Dios en sus propios medios. Bajo ese escenario creo que es una perfecta oportunidad para que tú y yo podamos ser propicios a la necesidad de la gente, pero hay un problema, y es que no sé si estamos dimensionando el hecho de que tenemos que dejar un tanto de lado algunas de las preocupaciones que tenemos y enfocarnos en el hecho de que Dios no está peleado con formas, con estilos, con medios, con formas de comunicar el mensaje, porque el mensaje en sí es el mismo y será el mismo, que es Jesucristo como Señor y Salvador. Bajo ese escenario, entonces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Y muchas veces queremos que Dios sea quien se adapte a nuestras necesidades, cuando creo yo que Dios, en su soberanía e incluso en su sentido del humor, provoca muchas veces tiempos de crisis para obligarnos a salir de nuestra comodidad. Muchas veces Dios es así. Y fíjese, qué interesante, porque este hombre Zaqueo era jefe de los publicanos. Era rico. Para ponerlo un poco en contexto, era como la hacienda de ese entonces, ¿no? El SAT de ese entonces. Quienes tenemos que pagar impuestos, y si eres trabajador y cada 15 días revisas tu nómina, ves que de entrada te llega un guamazo, un trancazo de descuento por ISR, ¿no? Y es válido, tenemos que pagar impuestos, no estoy diciendo que no, pero de entrada, seamos sinceros, a nadie le cae muy bien de repente que tú tienes en mente que vas a ganar tanto, revisas tu recibo y ¡ay, en la torre! ¿No? Ya ni siquiera te preguntan ni te consultan, oye hermano, oye amigo Gabriel, vas a aportar, no, o sea, eso es por default, en automático, pum. Si estás en una empresa dentro de la ley, te va a llegar tu guamazo de ISR, de impuestos, etcétera. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades, servicios de la ciudad, de la comunidad, del país, etcétera, ¿no? Y este hombre tenía dos características que lo hacían ser despreciable ante los demás. Era rico, tenía lana, era publicano y no tenía una buena fama porque se consideraban traidores al pueblo. Le habían volteado
bandera al pueblo, así lo veían ellos, como vendido a Roma, y los impuestos de la época eran exorbitantes y eran injustos. Y es interesante porque de entrada no era bienvenido en los templos porque se tenía la fama de quién era. Es decir, la liturgia, la religión, el entorno lo hacían ser un hombre despreciado. Quiero que ubiquemos eso. Y quiero que ubiquemos lo siguiente. Nosotros muchas veces hablamos de que Dios permita como un avivamiento y permita como una pesca milagrosa de almas, etcétera. Tenemos noticias que dar, y es el hecho de que la gente que va a ser alcanzada por esas buenas nuevas van a ser como tú y como yo, gente despreciada en su momento, gente sin ningún valor, sin ninguna estima, gente que no es bien vista, que no es bien recibida en el contexto religioso, en el contexto litúrgico, en el contexto incluso social. Le pongo un ejemplo. Esta semana se viralizó el video de un asaltante siendo golpeado por pues un grupo de pasajeros en una combi del Estado de México, ¿no? Para variar. Y mire, yo puedo entender el hartazgo de que te quiten pertenencias. Yo creo que todos los que estamos viendo esto, en algún momento, mínimo en una ocasión, hemos sido víctimas de la delincuencia de nuestro país, lamentablemente. No es motivo de orgullo. Es vergonzoso. Se siente miedo en el momento, se siente impotencia, después se siente coraje, tristeza, decepción, porque algo que Dios te permitió tener en base a un esfuerzo, pues llega alguien con un arma y te lo quita en cuestión de segundos, sin ningún remordimiento, y muchas veces sin ningún remordimiento suceden otro tipo de situaciones o desgracias. El punto es el siguiente, y quiero ser cuidadoso en lo que estoy expresándote. Muchos de nosotros, porque me incluyo, la reacción cuando vimos el cómo terminó este hombre, que algunos dicen que murió, no sé si sea noticia falsa o no, de la golpiza, la mayoría de nosotros dijimos, qué bueno, se lo merece. Y si bien humanamente es quizás válido o entendible el hecho de tener esa reacción, lo cierto es que no justifica el hecho del desenlace. Quiero que tenga eso claro, que tengamos eso claro. Y voy más allá. No hay ninguna diferencia entre el hombre que estoy hablando, Zaqueo, con sus pecados como tal, y este asaltante. Voy más allá todavía. No hay ninguna diferencia entre este asaltante y usted y yo con los pecados que podemos tener. No ante la ley humana, pero sí ante Dios, porque pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que quiero decirte el día de hoy? Que ese hombre linchado, y que probablemente parte de su consecuencia es esa acción que cometieron con él, es tan valioso para Jesús como lo fue Zaqueo. Y que muchos de los que hoy día van a llegar al Evangelio van a ser gente con ese perfil o con un perfil similar.
gente despreciada, gente desechada, gente que no es bien vista, pero que de una u otra manera reconoce su necesidad de Jesús. No sé si hasta aquí va conmigo. Es complicado de repente la prédica así porque no tiene uno tantas reacciones, ¿verdad? Pero espero yo que vaya siguiéndome en esta idea. Una de las características que vemos en Zaqueo es que deseaba saber quién era Jesús. Es decir, hay una necesidad de... Si usted revisa conmigo el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y esa necesidad de ver quién era Jesús va de la mano con otra, que es el versículo 4, y dice, y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjate, hay dos situaciones interesantes en lo que nos refiere la escritura en este pasaje sobre este hombre. Una, procuraba ver, o sea, quién es Jesús. La fama de Jesús ya era grande, seguramente este hombre había escuchado acerca de quién era. Él entiende perfectamente que no va a tener muchas oportunidades de poder verlo y dice, es el momento. Y fíjese, nosotros generalmente cuando o algunos de nosotros, no todos, cuando algo se nos complica, pues tendemos así como que a dejarlo, ¿no? Lamentablemente. Y de entrada se encuentra con el primer obstáculo. El versículo 3, no podía a causa de la multitud y era pequeño. O sea, yo me imagino así casi como un niño metiéndose, tratando de, pero veían quién era, sabía que la gente no lo quería aparte, o sea, no era bienvenido. No era así que alguien le fuera a decir, ay, mira, Zaqueo, pásale, déjalo que pase hasta el frente. No, al contrario, se iba a topar con muchísimas inconvenientes. Pero hay una necesidad de... Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Imagínate a un hombre en ese nivel social trepándose a un árbol. Comparado es como si de repente un político lo vieras hoy trepándose a un árbol para ver a alguien, ¿no? O sea, dirías, qué oso. La prensa amarillista diría, no inventes, mira el secretario de tal, mira el gobernador de tal, mira, trepándose a un árbol como chamaco. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué es lo que quiero ubicar? Y regrese conmigo al versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de quién. A causa de la multitud. Y es aquí uno de los puntos medulares de este mensaje. Los mismos que estorbaban que Zaqueo viera a Jesús eran los mismos seguidores de Jesús. Los mismos que no permitían que un hombre necesitado, un hombre pecador como Zaqueo, pudiera acercarse a Jesús. No fue el diablo, no fueron los demonios, no fueron los Illuminati, no fueron los reptilianos. Fueron los mismos seguidores de Jesús. Porque impedían que se acercara. Fíjense qué interesante, porque yo me pongo a pensar en cuántas veces he sido un estorbo para que alguien se acerque a Jesús. Y yo me digo seguidor de Jesús.
me pongo a pensar cuántas veces con mis acciones, con mis prejuicios, con mis pecados, con mi forma de ser, con mis palabras, con mis incongruencias entre lo que digo, que creo y lo que hago en el día a día, cuántas veces he sido un estorbo para que la gente se acerque a Jesús. Yo quiero que tú y yo reflexionemos en eso. ¿Sabes? Es triste porque muchos de nosotros como seguidores de Jesús nos olvidamos que hay otros que vienen detrás, que necesitan correr a su encuentro. Alguna vez leí de un hombre de Dios una frase que dice: somos el único Jesús que mucha gente va a ver. Representémoslo bien. Yo sé que ninguno de los que estamos en esta transmisión o en cualquier otra somos perfectos. Pero también es cierto que, como lo decía al inicio de este sueño que tuve, muchos nos hemos vuelto muy permisivos, hasta cínicos, quizás sea la palabra, y reitero, hablando por mí primeramente, en el sentido de muchas acciones que cometemos que son visibles o no visibles para la gente, pero que impiden que muchos se acerquen a Jesús. Yo quiero que usted y yo meditemos en eso. Y si es necesario, pidamos perdón a Dios, porque muchas veces nosotros hemos sido esa multitud que estorba. Hemos sido los que no dejan que se acerquen. Y este tiempo de tribulación que pasamos, muchísima gente va a querer acercarse a Jesús, pero necesita encontrar un camino libre y un acceso. Necesita encontrar facilitadores y no estorbos. Necesita encontrar sicomoros y no estorbos. Y ahorita toco de manera rápida ese punto. Entonces, los mismos seguidores son los que estorban. Analicemos si como seguidores facilitamos o si como seguidores estorbamos con nuestro estilo de vida. Fíjese bien, regrese conmigo al pasaje ahí, por favor. Dice, versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjate, corre a un sicomoro y se trepa. Yo te decía al inicio, o casi al inicio, 3 características del sicomoro. Primero, puede llegar a medir hasta 10 metros. Es ideal para dar sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el punto al que Dios nos reta, nos invita, es a dejar de ser seguidores pasivos, seguidores que nomás están ahí, como decimos en mi barrio, enchinchando, ¿ah? Y volvernos facilitadores, volvernos ese sicomoro. En apariencia callado, inerte, etcétera, un simple árbol, pero que fungió de mayor bendición que muchos de los que estaban ahí jurándole amor eterno a Jesús y días después pedían su crucifixión. Así somos muchas veces usted y yo. Un sicomoro nos da el ejemplo. Tenemos que estar dispuestos a dar sombra. Estamos viviendo climas, no me refiero a en el sentido literal, ¿verdad? Pero situaciones extremas. Que la gente halle con nosotros una sombra, un respiro.
Pero para eso hay que tener disposición, primero, de tener trato con la gente. Mire, tener trato con la gente muchas veces es complicado. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacerlos y a hacer sombra? Segundo punto, sus frutos son comestibles, me refiero al sicomoro. Están muy pegados al tronco. Cuando se desprenden los frutos del tronco, fíjate, empiezan a pudrirse. Quiero que vayas al Evangelio de Juan 15, versículos 5 y 6. Juan 15, versículos 5 y 6, un pasaje también muy conocido. Ahora sí que como youtuber, regáleme un like si ya tiene el pasaje. Juan 15, 5 y 6. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjate, es interesante porque este ejemplo que pone el Evangelio en Lucas, en el pasaje que estamos desglosando o narrando, es interesante porque bajo las características del sicomoro tiene lo que comento de los frutos, pero me llamó mucho la atención que el fruto tiene que estar pegado con el tronco. Si el fruto se separa del tronco, entonces el fruto no sirve. Muchos de nosotros queremos llevar fruto. Muchos de nosotros queremos, en una buena intención, seguramente, el decir quiero servir a Dios, quiero predicar, quiero enseñar, quiero profetizar, quiero ir a otros lados, quiero hacer esto, en una buena intención. Pero lo cierto es que muchas veces al irlo haciendo, nos vamos desprendiendo del tronco. Y entonces los frutos se mueren. Yo creo que muchos nos hemos preguntado por qué en muchas ocasiones pareciera que el amor hacia Dios empieza a enfriar. Aun cuando Dios nos usa, aun cuando Dios nos dio, aun cuando Dios nos habla, aun cuando muchas cosas. Y creo que la respuesta es esta: hay que tener mucho cuidado de que el fruto no sea prioritario, sino consecuencia de estar pegado al tronco, al pámpano, a la vid, mejor dicho, a Jesús. Ahora, ese sicomoro, como le decía, es un facilitador para que este hombre pecador, como tú y como yo, pueda ver a Jesús. El sicomoro era parte del paso de Jesús. Y aquí una pregunta: ¿tú y yo somos parte del paso de Jesús? ¿Estamos en la ruta de Jesús? ¿O será que muchas veces nuestro camino ya es totalmente diferente al camino que Jesús tiene trazado para seguir en nuestra propia vida? O sea, tú y yo somos parte de las escalas de Jesús, si me permites este ejemplo y este contexto. Es una parada obligada, tu vida y la mía, para Jesús. La gente puede ubicar que Jesús está en nuestra vida con todas las deficiencias que podamos tener. ¿Somos parte de ese caminar de Jesús? ¿O nos hemos diversificado, ido a caminos opuestos por seguir nuestros propios conceptos, nuestros propios caminos o nuestros propios deleites incluso?
quiero que sigamos con el sicomoro, fíjate. El sicomoro facilitó, fue pisado, porque Zaqueo tuvo que pisarlo, cargó el peso de Zaqueo, le dio sombra. Quizás ahí el discurso de Jesús, no sé si fue medio largo y a lo mejor le dio hambre y agarró un fruto de ahí del sicomoro. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? El sicomoro fue propicio a la necesidad de un hombre que buscaba a Jesús y fue un instrumento para que Jesús tuviera un encuentro con él. A diferencia de los seguidores, a diferencia de aquellos que muchas veces, como tú y yo hoy día, le juraban amor eterno a Jesús y decían: Señor, aquí estoy, úsame, estoy dispuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y era, como decimos en el barrio, mucho ruido y pocas nueces. A diferencia de este árbol, de manera callada, es el que facilita y no estorba el encuentro de este hombre, Zaqueo, con Jesucristo. Fue pisado, cargó el peso. Yo no sé si tú y yo estamos dispuestos, en un análisis muy sincero y muy honesto, a que podamos ser incluso muchas veces soporte, a lo mejor muchas veces pisados, a lo mejor facilitadores de dar sombra, fruto, es decir, lo que tenemos, y que muchas veces ni nos sea reconocido, ni nos sea agradecido, y a lo mejor hasta nos lo tomen a mal. El problema hoy día es que muchos queremos, primero yo incluido, el tener el reconocimiento, el tener el agradecimiento, el tener los créditos de hacer algo que nos corresponde hacer por el hecho de ser seguidores de Jesucristo. Es permitir que el otro se suba, que se acomode en nosotros, poder darle sombra, poder darle fruto y poder ser propicio a la necesidad, me lo agradezca o no, lo postee en sus redes o no, es más, lo considere o no, quizás aunque después termine hablando de ti o de mí, somos llamados a bendecirlos. Voy concluyendo y quiero concluir con esto. Jesús nos pone una muestra de discipulado y comunión, no de un activismo ni un encuentro ocasional, sino de una inversión de vida en un hombre a todas luces descalificado. En este caso es Zaqueo. Y quiero que vayas conmigo a Juan 1 del 35 al 40. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, del 35 al 40, ahí, póngale un amén si quiere para que ya sepa y continuemos y no me sienta así tan solo, pues, a la distancia. Juan 1, 35 al 40. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba,
y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y leo el 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjese, hay un punto interesante con el que quiero ir terminando. Está Juan con dos de sus discípulos. Jesús así que pasa por ahí. Y lo que hace Juan es decir: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, entiende su momento, entiende su tiempo, entiende que los reflectores deben de ir hacia Jesús. Y el 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, literalmente en cualquier otro contexto, sobre todo el actual, dirían: ay, traicionaron a su maestro y se fueron en pos de otro, etcétera, etcétera. Hermano, muchas veces tú y yo vamos a ser hogares de paso. Hogares meramente para que alguien llegue, tome agua, aprenda, descanse y siga su camino. Y no hay nada de deshonroso en ello, porque es parte de una misión mayor que ni siquiera dimensionamos en su totalidad. No se trata de un tema de reconocimiento, de ego, de querer sentir que lo sabemos o que somos importantes, porque finalmente es un tema superior, que es el hecho de una eternidad, de una persona, de un llamado de una persona, de una restauración de una persona. Juan lo entiende perfectamente y le da paso a Jesús. Y el 38 me encanta porque Jesús es a veces muy directo y, perdónenme la expresión, pareciera medio gandalla el cómo los enfrenta. Y dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, así como que, pues estos que traen, ¿no? No sé si de repente sintió que estaba en algún barrio peligroso y dijo: estos me van a atracar o qué, ¿verdad? Pero voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? O sea, uno lo ve así como, ay, es que Jesús, y nos vamos con la finta de que hablaba como las películas que nos pone Televisa en Semana Santa, con un doblaje de un actor españolado, ¿no? Que habla así, como que no habla, como que reza. Y no, o sea, Jesús era tan humano en ese sentido como tú y como yo. Y se las canta derecha. ¿Qué buscan? O sea, traducción, ¿qué quieren? No sé si alguna vez alguien se te ha quedado viendo feo. Yo sé que hoy día no, porque todos somos nacidos de nuevo. Pero como que o ves que te están siguiendo, etcétera, pues tú volteas y dices, ¿y luego qué? ¿Ahora qué? ¿No? Y ellos le responden, Rabí, ¿dónde moras? Interesante pregunta. Y lo más grueso es lo que hace Jesús a continuación. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Mire, termino con esto. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a un modelo como el que Jesús nos enseña de entrega y discipulado, porque implica el ceder nuestra intimidad, el ceder nuestra vida a lo mejor privada. Y yo no te estoy diciendo que te lleves a un desconocido a vivir a tu casa, no. Lo que estoy diciendo es qué tanto estamos dispuestos a ser libros abiertos en nuestro día a día. Lo que
Jesús nos enseña cuando le hace el llamado a Zaqueo. Si nos regresamos a Lucas 19, parafraseándolo, ya lo vas a leer con calma después, es que lo que hace Jesús cuando descubre a este hombre pequeño ahí trepado en el árbol, en el sicomoro, le dice: oye, ven, baja, y no le dice porque voy a orar por ti, no le dice porque te voy a imponer manos, no le dice porque te voy a sanar, no le dice porque te voy a profetizar. No, lo que le dice es, hace eso Jesús medio confianzudo, le dice: pues porque tengo que ir a tu casa. El versículo 5. Zaqueo, date prisa. O sea, aparte lo apresura, o sea, para que te veas una idea. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, que me des de comer, que prepares una botanita, que veamos la liga, aunque no haya público, pero quiero compartir contigo. Quiero que estemos, quiero ver en dónde moras. Y Jesús tenía la autoridad de hacerlo porque él mismo, en el pasaje que vimos ahorita de Juan 1:35, él estaba dispuesto a revelar esa parte quizás privada de él. Es decir, hay un modelo de discipulado que Jesús nos enseña, de involucramiento, de estar cercano a la necesidad de la gente. Seamos sinceros, muchos de nosotros nos cuesta trabajo porque muchos de nosotros, y hablo como le he reiterado el día de hoy, sin ninguna pena, en el sentido no de que no me avergüence, sino en el sentido de que quiero ser transparente con ustedes, como mi familia. A mí primeramente me cuesta mucho trabajo el poder abrir parte de mi vida en el día a día, porque entonces quedo expuesto a una realidad, porque entonces se pueden dar cuenta que quizás el hombre que predica y que Dios usa es vulnerable y tiene fallas y tiene problemas y tiene pecados no resueltos y tiene muchísimas cosas que seguir entregándole a Dios en el día a día. Por eso el matrimonio puede en ocasiones ser tan complicado, porque con quien vives las 24 horas se da cuenta de que muchas veces hay una incongruencia entre lo que dices creer, lo que enseñas, lo que predicas y lo que vivimos. Por eso puede ser frustrante. Pero lo que Jesús nos está modelando es, ¿sabes qué? En el día a día yo estoy dispuesto a estar contigo. El modelo que Jesús nos plasma es un modelo en el que está dispuesto a abrir lo que Él es. Y la invitación es muy clara. Si tú y yo estamos dispuestos a que Jesús entre en el día a día de nosotros, Él va a entrar y va a habitar, y como con Zaqueo, va a morar ahí, va a comer con nosotros, va a estar inmerso en muchas de las situaciones que vivimos en el día a día, en la problemática, en las discusiones, en las decisiones. Pero ¿estamos dispuestos? Y el segundo frente es: ¿estamos dispuestos a ser facilitadores como este sicomoro? ¿Estamos dispuestos a ser esa gente como Jesús y como Zaqueo? Porque hay que tener valentía de Zaqueo, porque nosotros podemos decir: ay, oye, qué honor que Jesús agarre y se invite, porque Zaqueo no lo invitó, o sea, el Señor se invitó solito, ¿me explico? Y antes no no lo registra, antes no se la aplicó como algunos otros que vemos, ¿no? Que no llegaba solo, sino llegaba con toda la bola de cuates, ¿no? Pero hay un acto de valentía de Zaqueo, porque mire, voy a ponerle un ejemplo burdo, pero yo soy un fan de los Simpsons.
Esto no es apto para millennials. Después le explican a los millennials. Pero en uno de los capítulos de las primeras temporadas, llega el jefe del padre de familia de la serie, que es Homero, y llega de imprevisto a su casa, y Homero lo ve desde la ventana y le da la indicación al hijo de: esconde todo lo que me he robado de la oficina, esconde todo lo que no quiero que vea mi jefe, porque va a entrar a la casa. Es muy curioso, pero me identifiqué, porque muchas veces cuando entendemos que Jesús quiere ir a nuestro día a día, como que quisiéramos hacer lo mismo que en esta caricatura, decir: esconde todo lo que no tiene que haber. Cuando nosotros recibimos incluso a alguien más por algún propósito, como que decimos: híjole, mira, vamos a comportarnos diferente, vamos a hacer algo diferente. Y lo que Dios nos está mostrando hoy día es: no puede haber caretas. Tiene que haber una transparencia y una congruencia. No una perfección, obviamente, pero sí una coherencia entre lo que enseñamos, lo que decimos que creemos y lo que vivimos en el día a día. La invitación es a ser sicómoros, no solo seguidores. Quisiera que termináramos con una oración, pidiéndole a Dios que Él tome el control de nuestro día a día, pidiéndole a Dios que Él nos muestre aquello que tenemos que entregar, por muy vergonzoso y doloroso que sea, que nos permita tener la humildad de reconocer: Señor, te necesito, aunque lleve años caminando el Evangelio, aunque sea ministro, aunque predique, aunque me uses, tengo estas áreas de deficiencia y te las tengo que entregar. Que nos permita ceder el orgullo, que nos permita ceder muchas cosas, y que nos permita ser sicómoros y no solamente seguidores que estorban. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú usas personas imperfectas como nosotros para propósitos perfectos y eternos. Te damos infinitas gracias, Señor. Eres bueno y siempre, siempre, siempre estás al cuidado. Señor, que los que han de llegar al Evangelio en este tiempo de crisis puedan ser confrontados, animados, bendecidos por hombres y mujeres que estemos dispuestos a ser como ese sicómoro, a ser gente que levante, que cargue, que alimente, que dé sombra. Lo reconozcan o no, nos amen o no incluso, pero entendemos que tú eres así con nosotros. Permítenos ser sicómoros y no solo seguidores. Haznos hombres y mujeres transparentes, de una pieza, íntegros, en medio de nuestras deficiencias, aún de nuestras faltas. Tú perfecciónate en el día a día, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que Dios los bendiga. Los dejo con nuestro pastor que nos despedirá. Bendiciones.